Gracias por este recibimiento. Estoy encantado de estar aquí en Cáceres, en este maravilloso hotel. Se lo tengo que agradecer a la asociación que ha organizado todo esto y gracias a Esmeralda, que es la que más se ha preocupado y más estrés ha sufrido, ¿verdad? En cualquier caso, lo que ella ha dicho es meramente una especie de reseña profesional del tema de Vapymes, de los licores, de la joyería, los periódicos, etcétera, ¿no? Pero no estoy aquí para hablar de negocios, de inversiones, no estoy para hablar de todo eso. La conferencia, bueno, quería antes de empezar, quería darles las gracias a ustedes directamente, porque de todas las cosas que podrían haber decidido hacer en este momento, han pensado que lo más importante es estar aquí, que lo que más les podía interesar era estar aquí, que lo que yo tengo que decir es tan interesante para ustedes, para sus vidas, como para decidir en un día como hoy, con la Nochebuena y la Navidad aquí al lado, deciden estar aquí. Así que muchas gracias por eso, sobre todo porque antes de empezar, en el rato que hemos estado ahí en el hall hablando un poquito antes de que mientras organizaban la sala, hay gente que me ha dicho que yo creía que era todo el mundo de aquí de Cáceres, pero hay gente que me dice que la señora que había venido desde Mérida, ¿verdad? De Trujillo, y había un señor que me dijo que había venido de Madrid, ahí está, que había venido de Madrid, que éramos casi vecinos. Yo soy natural de Madrid, aunque vivo en la Costa del Sol, pero yo soy nacido en Madrid, criado en La Vaguada, y él es del barrio de La Coma, o sea que barrios vecinos. Y además me decía que se vuelve, según termine, que ha venido expresamente a esto, pero bueno, así que se lo agradezco de verdad, de todo corazón, es abrumador. Bien, entremos en materia. La conferencia de hoy se titula El espíritu que habita en ti. El espíritu que habita en ti. Verán, la palabra espíritu puede tener muchas connotaciones, ¿verdad? Pues, por ejemplo, para los aficionados al tema de la parapsicología y de los hechos paranormales, pues la palabra espíritu puede ser un ente que se comunica a través de una psicofonía, que se aparece en casas encantadas. Sin embargo, para un deportista profesional, tal vez la palabra espíritu signifique más bien algo vinculado a unos conceptos de esfuerzo y de superación. Por ejemplo, el espíritu deportivo, ¿verdad? Y si estuviésemos hablando de un partido político o de una organización, pues tal vez la palabra representaría más bien unos ideales, algo por lo que luchar, ¿no? En un principio algo que les pudiera llevar, pues, como espíritu de lucha, espíritu de superación, etc. Lo que sí voy a hacer es que les voy a decir cómo lo define el diccionario de la lengua española. Tengo por aquí la ficha. Gracias. El diccionario de la lengua española define espíritu de esta manera. Dice: espíritu, entidad abstracta, tradicionalmente considerada parte inmaterial, que junto con el cuerpo o parte material constituye el ser humano. Se le atribuye la capacidad de sentir y pensar. Fijaros, es la parte inmaterial que junto con el cuerpo, que es la parte material, constituyen el ser humano. Ambas partes constituyen el ser humano. Y pone como un ejemplo, para poder comprender un poquito mejor a qué se refieren, pone una serie de frases, como hacen los diccionarios, para que la entiendas contextualizada. Dice: espíritu crítico, espíritu vengativo. La salvación del espíritu es una constante en muchas religiones. Con estas prácticas intenta pacificar su espíritu. Es una persona de espíritu noble y refinado. Su amplia cultura y su espíritu abierto son dos características básicas que lo distinguen. Y también pone otra definición. Hay una segunda definición que dice: persona considerada solo desde la perspectiva emocional e intelectiva. Y para ello pone como ejemplo: es un espíritu inquieto, es un espíritu aventurero. Fíjense que en las dos definiciones, en una dice que es, la primera, que es la parte material,
la parte inmaterial, que junto con el cuerpo, la parte material, las dos unidas hacen el ser humano. Y en cambio, en la segunda, nos dice que es considerada desde la persona, considerada desde la perspectiva emocional y desde la perspectiva intelectiva. Es decir, que parece que el espíritu sí puede ser definido al margen del cuerpo y en unión con él, pero tiene incluso sin necesidad de que el cuerpo tiene su propia definición. Gracias. Bueno, como pueden ver, la palabra espíritu de por sí pues tiene muchas vinculaciones con casi todos los campos de la vida o de casi con cualquier creencia, ¿verdad? El espíritu no es pensar. El espíritu no es algo aparte. No es un ente que nos acompaña a modo de ángel de la guarda, aunque puede haber espíritus que están vinculados, o sea, puede haber espíritus que no estén vinculados a un cuerpo, que estén en su dimensión, en su mundo, no lo sé. Puede haber espíritus de ese tipo también. Sin embargo, lo que no existe es un cuerpo físico que no tenga un espíritu. Es decir, no hay un cuerpo físico sin que exista un espíritu habitándolo. Puede haber espíritus sin cuerpo, pero no hay cuerpos sin espíritu, en resumen. El espíritu es algo que ya habita en ti y que siempre ha habitado en cada uno de nosotros, los seres humanos. El espíritu es la forma en la que llegaste, o la forma en la que llegamos, al cuerpo. A partir de la primera célula, es quien tomó posesión, el espíritu es quien tomó la posesión de tu ser y tomó conciencia de, oye, ahora, además, también soy algo físico. No sé si me siguen. Me refiero a la parte espiritual del ser, ¿no? Porque el espíritu somos nosotros mismos, en otra forma, o en otro espacio dimensional, como quieran, y sobre todo somos nosotros mismos con otro tipo de valores, con otras intenciones y con otras misiones. Digamos que somos nosotros mismos en un formato de nuestra conciencia original. Somos nosotros en el formato original, en la conciencia original, antes de llegar a este mundo físico y de que el mundo material empezase a moldear nuestra conciencia y especialmente a silenciarla. El espíritu es la energía inteligente que nos conecta con la inteligencia superior, la que diseñó todo esto que llamamos universo, algo que yo denomino el órgano supremo o el organismo supremo, y que es una potentísima fuente de energía y de inteligencia suprema. A menudo los humanos le llamamos Dios o Big Bang, también se le puede llamar, según las creencias que uno tenga de cómo se originó el universo y de la forma en la que considera que el universo fue desarrollado por esa fuente de energía. Entraremos en detalles un poco más adelante en la conferencia, entraremos más en detalles sobre esto, pero aprovecho para decirles que esto no es una conferencia religiosa, aunque vamos a hablar de temas que a menudo son siempre vistos desde una perspectiva de religión. Tampoco es una conferencia científica, aunque veremos puntos de vista que a menudo son tratados desde la ciencia. Ni tampoco es una conferencia sobre la ley de atracción, sobre cómo materializar tus deseos de riqueza y de abundancia y cómo crear tu propia realidad, aunque también veremos asuntos relacionados con este tema, porque en definitiva todos los temas por los que el título intenta transmitir, el espíritu, digamos que en definitiva todos estos temas forman parte de lo que intento transmitir con el título de El espíritu que habita en ti. Así que, porque en realidad, por comentarles, lo que pretendo con esta conferencia es simplemente ayudarles a confiar en su propio espíritu. A que aprendan a dejarle al espíritu su propio espacio, el espacio que necesita para que les pueda ayudar con todas esas cosas que les preocupan. Ese es el objetivo de esta conferencia. Ayudarles a confiar en su espíritu y ayudarles a que le puedan dejar el espacio que necesita para ayudarles con todo lo que les preocupa.
Porque en realidad esto aquí no se trata de si quieren conectar con su espíritu o no quieren conectar, porque esto no es así, ya están conectados desde el principio de su origen físico. Más bien se trata de si quieren hacerle un hueco en la vida. Hacia el exterior de nuestro cuerpo existe el infinito, porque el universo de por sí es infinito. Pero si tenemos en cuenta, por ejemplo, con un microscopio que mira hacia las cosas pequeñas, que cada vez que se desarrolla un microscopio más potente, descubre que dentro de lo que se consideraba la última partícula ahora resulta que hay algo más. La ciencia ha ido descubriendo que dentro de las células había moléculas y, bueno, ya van por partículas subatómicas llamadas quarks, algo que, por cierto, la física cuántica sigue investigando y sigue intentando comprender en su plenitud. Dicho de modo coloquial, y hablando de ir hacia el interior, la mitad de algo siempre es algo. Lo que vas a necesitar es un aparato que lo pueda ver, que lo pueda medir, pero siempre la mitad de algo es algo, no desaparece. Entonces, hacia el interior también somos infinitos. Esto es algo que nos cuesta comprender mucho. Nos cuesta comprender. Hacia afuera lo entendemos perfectamente, ¿verdad? Hacia afuera no tenemos problema en comprender que existe un espacio, que hay galaxias, que podemos inventar hasta películas sobre este tema. Sin embargo, hacia la parte interior parece que nos cuesta mucho pensar que somos infinitos. Y a menudo estamos siempre, bueno, es casi la costumbre del ser humano, es buscar fuera los problemas, buscar fuera las soluciones para los problemas que tiene dentro. Siempre intentamos buscar fuera una solución para algo que tenemos dentro. Esto, poniendo un ejemplo, sería como desarmar un televisor, desarmar una pantalla de televisión, como esa para poder, estamos viendo un programa de televisión y desarmar la pantalla porque queremos reorganizar los muebles, queremos enderezarle la corbata al locutor que hay allí presentando el informativo. Esto sucede porque la física nos engaña. A través de la forma en la que percibimos, pues nos engaña, dice, bueno, esto empieza aquí y acaba ahí, esto va de aquí a allí, allí empieza aquel otro asunto. Estamos acostumbrados a que todo esto se ve así. En cambio, en la dimensión del espíritu que habita en nosotros, no existen límites. Todo es uno y todo está conectado. Solo cambia el tipo de energía que hay en ese campo. Siguiendo con la analogía de la televisión, podría decir que es como cuando en la pantalla vemos una película, ¿verdad? Hay una situación, una escena, vemos allí a los actores, como estamos preparados para percibir el espacio físico, para lo que han sido diseñados nuestros ojos y nuestros oídos, pues entonces estamos viendo la película y vemos a los actores que están hablando entre ellos y percibimos que en medio de los dos hay un espacio, que al fondo se ve la pared de la habitación o una calle con un rascacielos al final, coches que están pasando por allí por la calle. Esto sucede porque lo vemos con los ojos físicos. Si lo viéramos como un campo energético, como sería esa misma escena pero por el lado de la pantalla, sería simplemente un campo de energía alimentando píxeles. Unas veces los pone de un color, otras de otro, y en realidad no estaría viendo ningún espacio, simplemente todo el campo energético estaría completo. Y en función de lo que está emitiendo, en el otro lado, estaríamos percibiendo pues, coches, edificios, lo que fuese. Para poder comprender mejor esto del espíritu que habita en nosotros, podríamos decir que físicamente somos como una hoja de un árbol. A nivel físico, pues como una hoja de un árbol. Sabemos dónde está nuestro límite. Yo soy una hoja, esa es otra. No tengo nada que ver con esa hoja de aquí al lado. No sé lo que ha hecho. Predomina la individualidad, ¿no? Sin embargo, a nivel de espíritu, tendríamos la conciencia de que somos una hoja, que estamos unidas a la misma rama de la otra hoja, que esa rama a su vez está unida a unas ramas principales donde hay otras ramas más pequeñas que se unen y esas a su vez a un tronco y el tronco a su vez a la tierra y que en la tierra hay más árboles y podríamos seguir, ¿verdad? Así es que nuestros espíritus también están conectados y todos emanan de ese órgano supremo que decíamos que es una energía que no solo es más inteligente de lo que pensamos, es una energía que es
más inteligente de lo que somos capaces de pensar jamás, de lo que somos capaces de comprender jamás. No importa si crees que el mundo se originó del Big Bang, vaya bien también con el Brexit, ¿verdad? No importa si creemos que el mundo se originó del Big Bang, mediante evolución de especies, ¿no? Porque si hay algo que desgraciadamente nos ha demostrado el terrorismo, es que ninguna explosión mejora lo explotado. No hay un edificio que quede mejor después de una bomba. No hay un coche que quede mejor y funcione mejor y ande más rápido después de que ha explotado. Entonces, tal vez esa evolución de las especies y ese Big Bang solo nos esté mostrando lo que es el proyecto de ejecución de ese diseño inteligente, de esa energía inmensa y maravillosa que ha creado el universo. Como si cogiésemos los planos de un arquitecto y viésemos todo el proyecto de construcción que se ha hecho, ¿verdad? Entre hacer y que aparezca el edificio, o pensar que las grúas, las máquinas, los obreros fueron por casualidad, se fueron evolucionando, pasó de albañil a excavadora y luego se extinguió. A lo mejor se fue de la obra porque ya no hacía falta. En definitiva, permítanme esa pequeña comparativa un poco de broma, porque lo que quiero transmitir con esto es que posiblemente tanto la creencia o la existencia de un creador como tal, con el desarrollo evolutivo y el Big Bang, puedan ser perfectamente compatibles, como quien lo hace y la forma en la que lo hace. Así que volviendo un poquito a retomar el tema del espíritu y entendiendo que ese campo energético es único y que está totalmente conectado todo entre sí, como decíamos en la pantalla de la televisión, entonces no necesitas conectarte a nada. No necesitas conectar nada a nada, ni tampoco necesitas una organización que se encargue de conectarte, ni necesitas ningún tipo de grupo ideológico o religión que intermedie por ti y te diga si ya eres merecedor o no de estar conectado con esa inteligencia suprema de la cual brota todo lo que hasta ahora conocemos en el universo. La misma energía que mueve desde las galaxias más grandes hasta la materia subatómica de los quarks. No necesitas que te autoricen a conectarte. Estás conectado. La pregunta que nos tenemos que hacer realmente no es si me puedo conectar o no con el espíritu que habita en mí. La pregunta sería: ¿estoy yo preparado para mantener una relación con mi espíritu? ¿Estoy yo preparado para mantener una relación con mi espíritu? Mira, mantener una relación con el espíritu que habita en nosotros es tan fácil o tan difícil como quieras que sea. ¿Por qué digo que es tan fácil o tan difícil como quieras que sea? Porque va a depender de una única cosa, de una única y exclusiva cosa. Va a depender de ti, de lo que tú le dejes a los demás que influyan en tu vida. No va a depender de ellos, va a depender de si les dejas que influyan mucho. ¿Cómo te diría? Que sea más fácil o más difícil, va a depender de ti, porque tú eres el que deja que los demás tengan influencia en ti. Cuanta más influencia les dejas en tu vida, más depende de ellos. Vivimos en una sociedad donde todo lo que está relacionado con creencias espirituales se ridiculiza. Donde hay mucha gente que exige a nivel social, a nivel político, etcétera, exigen con vehemencia cosas que ellos no están dispuestos a dar. Piden que se les dé tolerancia, que se les dé respeto por sus ideas y sus creencias, mientras que ellos mismos no respetan las creencias de nadie.
y no toleran a nadie. Vemos como también interesadamente hay organizaciones y corporaciones que asocian de forma muy interesada la felicidad a lo material. Eres feliz si tienes este coche, eres más feliz si tienes esta casa, eres más feliz si tienes estos estudios. Todo con tal de vender y facturar. Mientras que a la par se ridiculiza la espiritualidad, puesto que eso ni factura ni genera impuestos. A cualquier otra cuestión que te pueda hacer vivir en armonía con el espíritu, hay que ridiculizarla. ¿Que te puede hacer vivir en bien, en paz? No, hay que ridiculizarlo todo por el afán del mundo material y de facturarte las cosas del mundo material. Por eso digo que es tan fácil o tan difícil como tú creas o como tú quieras dejar que te involucren en todo esto y que te hagan sentir que estás separado de tu espíritu. No estás separado, estás conectado. Mirad, esta sociedad que he descrito brevemente, en el fondo es como una película antigua, ¿no? Como una versión nueva de una película antigua, cuando se hace un remake, que se llama, ¿verdad? Para la gente que somos ya de cierta edad, pues muchas veces la historia ya la hemos visto, incluso en un remake, hemos visto a veces hasta dos. Para los más jóvenes es una auténtica novedad y es la historia mejor contada que jamás han visto. Mirad, en la versión antigua de la sociedad, el espíritu humano se convirtió en un negocio donde muchas religiones te pedían dinero en forma de donativos para salvar eso que estaba dentro, que era el alma, y así depurar tus culpas. Y eso a ellos les daba más recursos y podían hacer más propaganda dentro de su circuito, y eso a la vez hacía que hubiese más gente que les daba más donativos, y llegaba un momento que los daban sin plantearse, porque algo habrá de verdad cuando todo el mundo lo hace. En la versión moderna de esa misma sociedad, el espíritu humano sigue siendo un negocio. Ahora son muchas organizaciones y asociaciones, tipos ONGs, algunas de ellas, que te piden dinero de forma también de donativos para salvar, en este caso, lo que está afuera. Antes era para salvarlo de dentro, ahora es para salvar lo que está afuera. El planeta, las ballenas, unas hormigas rojas especiales que hay en el desierto, permitidme la ironía, ¿no? Y así tú puedes depurar tu responsabilidad como consumidor. Antes depurabas tus culpas, ahora tienes que depurar tu responsabilidad como consumidor. Eso a ellos les da más recursos para poder hacer más propaganda, y en el fondo, ojo que no son todas, igual que tampoco decimos todas las religiones, pero en el fondo hay una cantidad ya de organizaciones que ya están jerárquicamente establecidas, que casi funcionan como un partido político y que te piden donativos para poder seguir, y si hace falta se genera la situación que haya que generar para que aquello pueda funcionar. Seguimos con el remake de la película, ¿verdad? Antes, las religiones, en el pasado, siglos atrás, las religiones se pegaban mucho a los reyes y a los gobiernos de cada sitio porque eran el poder, y entonces una mano lavaba la otra. Una le bendecía y el otro le legalizaba, por así decirlo. Ahora, estas organizaciones modernas, grandes, que son multinacionales, se han especializado en salvarlo todo, y también se pegan al poder de hoy. El poder de hoy son grandes corporaciones y grandes multinacionales, con las cuales desarrollan programas específicos para que la multinacional quede exenta de toda sospecha. Sin embargo, tú sigues siendo responsable de lo que haces, a pesar de que cuando vas al supermercado no tienes muchas opciones de elegir una botella que el tapón no sea de plástico, o uno que no me lo den empaquetado y metido, envuelto en más plástico, pero sin embargo luego el responsable eres tú. Nosotros lo fabricamos y ya hemos limpiado nuestras culpas. Bueno, no voy a adentrarme en estos paralelismos de la sociedad actual con el medievo prácticamente, porque esto sería y daría para una conferencia diferente, para una nueva conferencia. Tan solo lo he comentado porque quería mostrar un poco por qué a mucha gente le resulta tan difícil relacionarse con su propio espíritu. Porque todos los estímulos que recibimos están creados para que nuestra atención se centre en el mundo físico. Constantemente nos dicen lo que debemos hacer. Nos dicen cómo hay que vestirse, qué música hay que escuchar, esto es lo que se lleva, este es el baile que se lleva ahora.
Nos lo van diciendo. Es normal que no puedas ser feliz porque al final no eres tú, no eres lo que tú quieres ser, es lo que otros quieren que seas. Por eso debemos preguntarnos qué estamos haciendo. ¿Hacemos lo que queremos para nosotros o hacemos lo que otros quieren para nosotros? Es muy sencillo, ¿verdad? O hacemos lo que queremos para nosotros, para nuestra vida, o hacemos lo que otros quieren que hagamos con nuestra vida. No parece que haya mucha más distancia entre un asunto y otro. Veréis, el espíritu que habita en ti siempre reacciona para hacer realidad tus creencias. Da igual lo que tú creas. Va a ser así. Da igual lo que pienses de un asunto, llevas razón. Porque da igual que tu creencia sea de carencia o de abundancia, de que algo va a ser posible, no, eso es imposible, esto sí es posible. Siempre va a hacer realidad tu convencimiento más profundo. Veréis, es como un terreno de siembra. Si siembras hortalizas, pues tendrás un huerto y comida y podrás comer de tu propio huerto. Si siembras hiedra venenosa, vas a tener un campo de hiedra venenosa. Y si la decides comer, pues te morirás, como es lógico. Pero la tierra no va a decir, ¿qué está haciendo este loco? ¿Qué está haciendo? ¿Está sembrando veneno? No. A ver cómo hacemos para avisarle. A la tierra le da igual. Tú se lo siembras y ella te lo hace crecer. Así también funciona el espíritu que hay en ti. Lo que tú decidas en tu convencimiento interno más profundo, que es como debe ser, que eso es así, así será concedido. Por eso, para que te funcione eso que se ha dado en llamar la ley de la atracción, primero debes de empezar a ser. Debes de empezar a ser lo que tenga que ser. Tienes que empezar tú, a hacerlo tú. A creer en profundidad en lo que deseas, a creer en esa realidad. Porque la ley de atracción no funciona como algo esotérico, ¿no? Donde coges, compras lotería, te pones, la visualizas mucho, pim, pam, esto me está tocando el premio y pum, premio de la Buena Loto. No funciona así. O estaría bien que funcionase así, pero no funciona así. Más bien, funciona como una reorganización progresiva y continuada de los asuntos que te rodeen. Voy a repetir, funciona como una reorganización progresiva y continuada de los asuntos que te rodean. La materialización de tu deseo, tu creencia, de tu deseo, lo podemos llamar de las dos formas, la materialización va a depender siempre en buena parte de la relación que mantienes con el espíritu que habita en ti. Una de las cosas que siempre insisto en estas conferencias, en los cursos online que damos en Dives Libera, en enero tenemos ahora otros dos, todos los meses siempre hay uno o dos al menos. Por si a alguien le interesa este tipo de temas, pues puede incorporarse a ellos y ahí se dan muchos detalles de cómo hacer y hacer más cosas. Pero bueno, una de las cosas que siempre insisto es en la importancia de ser, de convertirse en lo que deseas, porque lo que tú tienes se origina de lo que tú eres. ¿Eres rico? Tienes dinero. ¿Eres enfermizo? Pues entonces tienes enfermedades. ¿Eres de los que todo le parece mal? Pues siempre tienes muchas quejas, muchos problemas, muchos motivos para quejarte que te dan la razón. ¿Por qué? Porque el espíritu que habita en ti es un ente que trabaja para hacer realidad todo aquello que tú has decidido ser. Lo que eres, el ser, procede de dentro de ti. Es lo que generas. Mientras que lo que tienes, el tener, procede de lo que te rodea. Hago un pequeño hincapié en esto, lo repito. Lo que eres, que es lo que denominamos el ser, procede dentro de ti. Y todo eso es lo que tú estás generando, en general, material o inmaterial, de relaciones, de cosas, lo que sea. Eres el que lo genera. Y lo que tienes procede de eso. Veréis, voy a ponerlo con una analogía porque a lo mejor así se entiende mejor, ¿verdad? Imagínate que estudias medicina, aprendes lo necesario para ser médico. Y eso te nace de dentro.
Tú quieres ser médico. Para poder ejercer la profesión vas a necesitar un título médico. ¿De dónde viene el título? De fuera. La necesidad, el querer, el deseo de ser médico te ha nacido de dentro. La consecuencia de que ahora ya eres médico viene de fuera con un título. Lo mismo pasaría, por ejemplo, con un piloto de avión. ¿Quieres ser piloto de avión? Si ¿quién te da el diploma de vuelo? Te lo dan fuera. El piloto viene de dentro. Antes de organizar la escuela Dives Libera, la que os acabo de comentar, la escuela Dives Libera Online, yo impartía de forma privada estas mismas enseñanzas basadas en la práctica con amigos o amigos de mis amigos, ¿no? Estas cosas de, oye, vete a verle, mira, esta es amiga mía, este es amigo mío, tiene este problema. Entonces, os voy a comentar un caso que recuerdo, el caso de una joven concreta que se llamaba Ana y que se había sacado la carrera de medicina. Me ha venido ahora a comentar este ejemplo de la medicina. Ella se había sacado la carrera de medicina y no tenía empleo de médico, ni lo encontraba. Aunque se esforzaba muchísimo, decía, pero ella no lo encontraba. Entonces yo, cuando hablé con ella, le pregunté que por qué quería ser médico. Y me dijo, oye, pues porque en mi familia todos somos médicos, desde mi abuelo, mi padre es médico, mis hermanos son médicos. Y le volví a preguntar. Ese deseo de ser médico, ¿dónde dirías que nace? ¿Nace de dentro de ti, de lo más profundo de tu alma? ¿O es por cumplir con lo que los demás están esperando de ti? Enseguida rechazó enérgicamente el deseo y dijo, no lo deseaba, lo rechazó. Y dijo, no, David, no, yo no quería ser médico, yo quiero ser actriz. A mí me encanta el cine y el teatro, me gusta interpretar, me gusta sentir los personajes. Medicina lo estudié porque, bueno, en mi familia todos son médicos. Y a mí me costó aprobar, suspendía todas las asignaturas. Le dije, tu espíritu está trabajando para que tus deseos se hagan realidad. Tú no quieres ser médico, por eso da igual lo que hagas. La realidad que se va generando a tu alrededor favorece ese deseo de no ser médico, ese deseo profundo. Por encima, digamos, la capa de encima si quiere, pero en el interior, en lo más profundo, en el fondo no quiere. Entonces por eso no hay forma de conseguir el empleo. Y si lo consiguieses en algún momento, no llegarías a ser feliz. Y además le dije, fíjate cómo te está hablando tu propio espíritu acerca de esto. Estás hablando de ello en tercera persona. Dices, todos son médicos. En mi familia todos son médicos. No dices, todos somos médicos. No, tú te excluyes y dices, sin embargo dices, yo quiero ser actriz. Eso sigue en presente. Tu espíritu no ha desistido aún del deseo. O sea, de una parte estás hablando en tercera persona, como que no estás involucrado con ello, y en la otra estás hablando directamente ya en primera persona. Estuvimos durante algunas semanas haciendo un poquito de formación a través de Skype, porque ella vivía en Madrid, no sé si se habrá trasladado, y yo vivo en la Costa del Sol, como sabéis. Algunos meses después me llamó y me dijo, ¿sabes qué? Tengo un papel en una película y llamo para darte las gracias, porque me enseñaste a ser para poder tener. Y tan pronto como dejé espacio para la actuación, espacio de activación, tan pronto como dejé espacio de activación en mi vida para que mi espíritu se pudiera poner en marcha, le dejé su propio espacio para que empezase a funcionar. El espíritu de actriz que llevo dentro hizo que me llegase el papel sin complicaciones. Así que 2 años buscando empleo, sin éxito, y en poco más de 2 meses tiene el primer papel de actriz. Al parecer, como estaba sin trabajo, se apuntó a un curso de interpretación. Allí conoció a una amiga. Ella llevaba estudiando tema de interpretación un montón de tiempo. No se le daba muy bien, por lo visto, aunque no perdía la esperanza, se apuntaba a todos los castings. Esta amiga que conoció en el curso tenía una madre que padecía cáncer, estaba en tratamiento de cáncer. Y entonces, lógicamente, cuando
se enteró que ella era médico, que había estudiado medicina, pues eso les unió un poco, ¿no? Empezó a hacerle preguntas, cada vez que tenían un rato, oye, ¿y tú qué opinas de este tratamiento? Pues mira, ¿y cómo va con esto? ¿Y qué le está pasando? Eso las unió. Un día, a esta amiga que se apuntaba a todos los castings, fíjate qué casualidad, se le avería el coche el día que tiene que ir a un casting. Y entonces le pide a Ana, le pide que, por favor, oye, ¿me puedes llevar? Acércame, porque por lo visto el casting era en un polígono industrial en las afueras de Madrid, en una nave industrial que se montan como un plató y estaban haciendo allí las pruebas. Entonces, a ver si me puedes llevar, claro, el ir al polígono a través de autobús y tal, era muy latoso el tiempo. Y entonces Ana le dijo, bueno, pues claro, si yo hoy no tengo que operar a nadie. Siempre fue un poquito graciosa, siempre fue muy simpática, la verdad. Entonces, bueno, cogió el coche y se fue a buscarla y se fueron juntas al casting. Ana no iba a hacer la prueba, solo iba a esperarla para volver juntas. Una persona del equipo pasó por allí, se quedó mirándola en la sala donde estuviera esperando. Había una máquina, por lo visto, de estas de agua, que coge, de esas que tienen una bombona cabeza abajo, y fue allí a coger agua y se quedó mirándola. Y le dijo, oye, ¿a ti no te gustaría hacer una prueba para el casting? Ana le dijo, pues yo no sé, yo he venido aquí a traer una amiga, acabo de empezar el curso de formación hace nada, la verdad es que yo no sé si estoy preparada. El hombre le insistió un poco, y bueno, pues Ana hizo la prueba para el papel. Y bueno, ya sabéis el final. Ahora ella tiene un papel y creo que la amiga ha empezado a estudiar medicina. Es importantísimo empezar a ser para poder tener. Esta es una historia y que ha servido un poquito como ejemplo, para comentaros lo importante que es empezar a ser. Hasta que ella no empezó a ser lo que de verdad quería ser, que era ser actriz, no empezó a irle bien. Fíjense si es importante empezar a ser para tener. ¿Creen que si un piloto de avión, que es otro ejemplo que hemos usado antes, si un piloto de avión extravía su diploma, deja de ser piloto? ¿Verdad? ¿Creen que... Típica escena de una película. El piloto va ahora en un avión, imagínense, va como pasajero, ¿no? Y la típica escena de esas películas catastróficas. De repente sale por ahí la azafata alarmada, ¿hay alguien que sepa pilotar el avión? Y dice, bueno, yo es que he perdido el título, tan pronto me lo puedan reponer, no se preocupe que yo sé, yo lo hago, sí. Qué ridículo, ¿verdad? Entonces, ¿por qué nos empeñamos tan a menudo en esperar a tener algo para empezar a hacer ese algo? ¿Por qué nos empeñamos? ¿Por qué? ¿Quieres tener dinero? Empieza a ser rico. Eso no significa que gastes dinero sin parar, sino que asimiles lo que es el espíritu de la riqueza, el espíritu que habita en ti. Le tienes que dejar su espacio para que tengas espíritu de la riqueza. No puedes estar odiando a los ricos, el otro fíjate lo que gana, que sinvergüenza. Te estás poniendo a la contra del dinero. ¿Quieres tener una pareja estable que te quiera? Empieza a ser estable tú mismo y entrégate. Empieza a ser una pareja estable. No sea hoy sí, mañana no. Es que todos son iguales, todas son iguales. ¿Quieres tener felicidad? Pues empieza desde hoy a ser feliz. Porque la felicidad, como dijo aquel sabio, no es un destino, es un camino. Algunos me dicen, Mendoza, ¿y cómo puedo yo ser feliz viendo lo que está pasando en el mundo? Veréis, yo en esos casos digo, como decía Wayne Dyer, no puedes caer lo suficientemente enfermo como para sanar a otro con eso. No puedes llegar a estar tan profundamente confundido en tu vida como para que otro sea más lúcido en la suya. Por eso la pregunta sería, ¿cómo se hace esto del ser? ¿Cómo se hace? ¿Cómo empiezo a dejarle espacio al espíritu que habita en mí? Ese espíritu que está conectado a la energía inteligente, de la cual todo emana, todo el universo, para que esa energía reorganice mi realidad conforme a lo que son mis deseos. ¿Cómo puedo hacer esto? El ser humano no aprendió a volar observando las piedras.
observando los muebles, ¿no? Vamos a mirar cómo vuelan los muebles, vamos a mirar cómo vuelan las piedras, a ver cómo se hace. Vamos a ver cómo vuelan los adornos. Bueno, hay algunos adornos que sí vuelan, el ser humano estudiaba a los animales y a las especies que vuelan, y a partir de ahí fue descubriendo cómo se podía volar. No puedes salir de los problemas si siempre estás concentrado en los problemas. En los no puedo, en el esto va a ir a peor. Debes de comenzar a concentrarte en cómo serán tus asuntos cuando ya estén solucionados. Recuerda que el espíritu que habita en ti tiene como misión cumplir tus deseos. El espíritu que habita en ti tiene como misión cumplir tus deseos. El espíritu que habita en ti tiene como misión cumplir tus deseos. Si te concentras todo el rato en todos los problemas que tienes, le estás diciendo lo que quieres aumentar. Verás, esto funciona así. Voy a explicarlo desde una perspectiva de ciencia. Cómo funciona este espíritu que habita en ti y cómo trabaja para poder hacer realidad tus deseos. Habéis oído hablar de la neurociencia, ¿verdad? Primero lo voy a explicar desde el punto de vista de la neurociencia. Existe una cosa que se llama segmentación mental. Por cierto, que es en lo que se basan también las supersticiones de que cada persona quiere o desea tener. Esta segmentación mental es la que hace que de los millones de datos que recibimos cada día, de estímulos, por así decirlo, ¿no? Cuando vamos por todos sitios, ruidos, un coche que pasa, otro que pita, una señal que grita, un cartel, vamos recibiendo estímulos, pero millones al día. La segmentación mental es la que se encarga de que la mente seleccione con qué estímulos se queda y cuáles son los que va a ignorar. Por ejemplo, si yo os pregunto, ¿habéis visto alguna mujer embarazada cuando veníais de camino? Bueno, no hay ninguna en la sala embarazada, ¿no? A ver si ahora todos dicen, sí hemos visto una y es esta que está aquí sentada. Bien, es lo que os pregunto. ¿Habéis visto alguna embarazada cuando veníais de camino? Lo más probable es que no recuerdes si has visto una embarazada o has visto 10 o ninguna. Salvo que vosotros o alguien muy cercano a vosotros pues esté embarazado, embarazada, se quiera quedar embarazados, la pareja, estén pensando en tener un hijo, les guste la obstetricia o tengan una tienda de ropa de premamá. Es decir, si para ti el tema del embarazo, el tema con el que te sientes vinculado, es importante, tu mente se centra en ello y es un segmento mental que está activado y que recopila toda la información que pasa por delante de ti en relación a ese tema. En ese caso, las embarazadas, como poníamos de ejemplo. Si es un tema que para ti no te interesa o no es relevante, directamente lo que va a suceder es que el tema no va a pasar inadvertido. Cuando te concentras en el problema solucionado, la segmentación se activa y detectará todo lo que puede ser una solución o todo lo que puede contribuir a ser una solución. Observa que no me refiero a concentrarse en lo que tú crees que es la solución. No me refiero a concentrarse en lo que tú crees que es la solución, porque eso sería concentrarse en lo que depende de fuera. No es lo que depende del espíritu que habita en ti, sería de confiar en lo de fuera, en tener soluciones. Concéntrate en como si el asunto ya estuviera solucionado. Empieza a ser y a sentirte como alguien que tiene el asunto solucionado. Esto puede tener cierta dificultad en función del asunto. Pero es cuestión de práctica todo también, Todo lo digo, aquí no hay interruptores. Empieza a concentrarte en cómo es el asunto que te preocupa cuando ya esté solucionado. ¿Es un problema de dinero? Cuando esté solucionado, ¿cómo será tu vida? ¿Es un problema de enfermedad? Cuando esté solucionada o sanada, ¿cómo será tu vida? ¿Es un problema de trabajo? Cuando esté solucionado, ¿cómo será tu vida? ¿Cómo te gustaría que fuera tu vida? El espíritu que habita en ti va a usar la segmentación mental o cualquier otra herramienta que existe a su disposición para reunir dentro de la realidad que te rodea
las cosas y que todo se convierta en lo que tú deseas. Se sincronizará. Esto es importante y hay que retomar un poquito el ejemplo de la pantalla, el que decíamos antes al principio de la televisión. Pues porque también el espíritu, en este caso, se sincronizará con el que habita en otros, cuyos deseos y los tuyos son compatibles, para así ir generando acontecimientos que te lleven a la situación que tú has decidido ser. Se sincronizará con el espíritu que habita en otros. ¿Recordáis lo que decíamos del árbol, el campo energético? No hay espacios, pues tu espíritu que habita en ti, ahora tienes una serie de deseos, necesidades que cumplir, pueden ser perfectamente. Imagínate un trabajo y eres el empleado ideal para otro, y él también deja actuar a su espíritu. Entonces se sincronizan y aparece las circunstancias, se van generando los acontecimientos uno detrás de otro, en función de la distancia que pueda haber y las dificultades físicas, y la situación que tú has decidido ser aparece. Esto no es un conjuro, no es un conjuro. No es una cuestión de poner velas, de hacer, aunque eso te puede ayudar porque sirve para concentrar un poco tu pensamiento, tu idea, para proyectar un poco ese espíritu, ¿no? Pero no es gracias a, sino que eso a lo mejor es una ayuda para. ¿Bien? O sea, que no es un conjuro, es un simple mecanismo que puedes aprender a utilizar y que requiere algo más que una charla como la que estamos teniendo hoy, requiere algo más. En la escuela práctica Libera, en la escuela online, una de las cosas que enseño a utilizar es este método y asimilarlo, pero durante los cursos, las formaciones de este tipo, pues duran unas 12 semanas o por ahí, una clase por semana. Bien, lo que os digo, no es un conjuro, recordad, esto os he explicado a nivel de neurociencia cómo es que funciona. Os decía que eso era desde el punto de vista de la neurociencia. Os digo, eso desde el punto de vista de la neurociencia. Porque sé que hay muchas veces, y además muchas veces hay gente que dice, bueno, pero es que esto pasa por esto, empiezan una serie de debates, bueno, pero eso es sugestión, eso... Da igual. Perdón, aquí estamos hablando de cosas prácticas, para utilizarlas en nuestro favor. A mí qué más me da si es sugestión, si es... Hay que ir a lo práctico. Por eso os he comentado el tema de la neurociencia para que se vea que además que toda esta operativa no es una cosa que se suponga, es que el cerebro funciona así. También podríamos verlo, como os decía, desde el mundo de la física cuántica. Lo que pasa es que esto va a ser mejor que lo muestre en un vídeo, ahí en la pantalla, porque esto que voy a poner es un fragmento de una película que se titula... Es una película en la que explican los misterios de la física cuántica y todo esto, cómo funciona, qué es la física cuántica. La película se titula ¿Y tú qué sabes? Ese es el título, ¿Y tú qué sabes? Lo que vamos a ver es el fragmento en el que se explica el experimento de la doble rendija. Posiblemente muchos que os guste este tipo de temas ya sabéis a lo que me refiero, el experimento de la doble rendija. Pero vamos, esto en otras ocasiones lo explicaba yo tal y como he explicado lo de la neurociencia, pero tan pronto llevaba como un minuto explicándolo, veía que las caras se empezaban a hacer así como ¿por dónde va? Se empezaba uno a perder porque es algo que con palabras es más difícil de explicar. Lo vamos a ver y cuando termine seguro que vais a decirme que de verdad es mejor que hayas puesto el vídeo a que lo hayas explicado. Así que si os parece bien, lo vemos. Y aquí tenemos al padre de todos los misterios cuánticos, el experimento de la doble ranura, que tiene muy mala fama. Para entender este experimento, primero tenemos que ver cómo actúan las partículas o las bolitas de masa. Si disparamos al azar un objeto pequeño, canicas por ejemplo, hacia la pantalla, vemos reflejado un patrón en la pared de detrás en la que han rebotado tras pasar por la ranura. Y ahora, si añadimos una segunda ranura, lo lógico es esperar ver una segunda franja en la pared de detrás. Ahora, probemos con ondas. Las ondas alcanzan la ranura, se propagan y llegan a la pared de detrás, donde tienen mayor intensidad justo enfrente de la ranura. La franja de resplandor demuestra precisamente esa mayor intensidad. Es un efecto similar al de la franja que dibujan las canicas. Pero cuando añadimos la segunda ranura, ocurre algo distinto.
Si la parte superior de una onda choca con la inferior de otra, se eliminan entre ellas. De esta forma, en la pared obtenemos un patrón de interferencias. Donde chocan las dos partes superiores hay más intensidad, las líneas resplandecientes, y donde se eliminan no hay nada. Así pues, cuando lanzamos algo, es decir, materia, a través de dos ranuras, obtenemos esto, dos franjas de golpes. Pero con ondas, el resultado es un patrón de interferencias con muchas franjas. Muy bien, de momento. Vamos a ponernos cuánticos. Un electrón es un pedacito minúsculo de materia, como una canica diminuta. Lancemos una ráfaga a través de una ranura. Se comportan como las canicas, solo una franja. Si lanzamos estos pedacitos minúsculos a través de dos ranuras, tendrían que dibujarse, como en el caso de las canicas, dos franjas. ¿Qué? Un patrón de interferencias. Hemos lanzado electrones, pedacitos de materia. Pero aparece un patrón como con las ondas, no como con las canicas. ¿Cómo? ¿Cómo pueden trozos de materia generar un patrón de interferencias como una onda? No tiene sentido. Pero los físicos son muy inteligentes y pensaron, quizá las bolitas rebotan unas contra otras y crean ese dibujo. Y decidieron lanzar los electrones de uno en uno. Así no podían afectarse unos a otros. Pero estuvieron así una hora y vieron aparecer el mismo patrón de interferencias. No podemos ignorar la conclusión. Cada electrón sale como partícula. Se convierte en una onda de posibilidades, pasa por las dos ranuras e interfiere consigo mismo hasta que golpea la pared como partícula. Pero matemáticamente es aún más curioso. Pasa por las dos ranuras y por ninguna. Pasa por una y por la otra. Todas estas posibilidades están superpuestas las unas con las otras. El experimento desconcertó muchísimo a los físicos, tanto que decidieron mirar con atención para decidir por qué ranura pasaba en realidad el electrón. Pusieron un dispositivo de medición junto a la pantalla de las dos ranuras para ver por cuál pasaba y lanzaron el electrón. Pero el mundo cuántico es mucho más misterioso de lo que podían haberse imaginado. Cuando miraron, el electrón volvió a comportarse como una canica pequeña. Dibujó un patrón de dos franjas, no un patrón de interferencias. La misma acción de medir u observar por qué ranura pasaba conllevó que solo pasara por una, no por las dos. El electrón decidió actuar de manera distinta, como si fuera consciente de que lo observaban. Y en ese momento los físicos se adentraron para siempre en el extraño submundo de los acontecimientos cuánticos. ¿Qué es la materia? ¿Canicas? ¿Ondas? ¿Y ondas de qué? ¿Y qué tiene que ver el observador con todo esto? Bueno, la película está disponible, creo que en YouTube, incluso está entera y en español, en las dos versiones, en español latino y en español de España, que ponen español de España, español latino. Bueno, pues está disponible por si la quieren ver entera, no es todo el rato tema de dibujos, eso es concretamente esta explicación y la recomiendo que la vean, porque aunque solo sea por conocimiento, pues es muy interesante. En fin, te decía, los obstáculos de la vida están en la imagen que tenemos de nosotros mismos y de nuestras posibilidades, como han podido ver, ¿verdad? La dificultad está realmente en pensar que nuestro yo físico es algo que está separado de nuestro espíritu. Y eso es pensar que nuestro yo físico está separado de nuestro espíritu, que hasta el diccionario te dice que no es así. Pensar esto es como decirle a tu espíritu que no intervenga en tus asuntos. ¿Cuántas veces nos pasamos el tiempo luchando contra otros por la necesidad de tener razón? ¿Cuán a menudo consideramos que nuestra creencia más importante es que yo soy lo que logro, yo soy lo que tengo? ¿Verdad? Esas creencias así
¿Cuántas veces nos pasa esto? Tal como demuestra este experimento que hemos visto de la doble rendija, el observador influye en todo lo observado. El observador influye en lo observado, aunque no quiera. No son fantasías, no son conjuros mágicos, tampoco son cosas que solo unos pocos pueden hacer. Esto es que son gente muy superdotada. No, que tienen un don, no. Hay gente con don, por supuesto. Pero no, esto no es para solo la gente que tiene un don. Eres tú mismo el que está influyendo en tus asuntos, mediante la observación, mediante la atención que le prestas, mejor dicho, mediante el tipo de atención que le prestas. Recuerda que, como decíamos, en el ejemplo de la televisión, de la pantalla, en el campo energético no hay separaciones. Solo hay distintas vibraciones, distintas ondas, así que la energía que le estás brindando a los asuntos, la cantidad y el tipo de energía que le prestas a los asuntos, va a influir de forma decisiva e irremediable en su desarrollo. ¿Entendemos? El espíritu que habita en ti es una forma de energía creadora que tienes a tu servicio. El espíritu que habita en ti es una energía creadora que tienes a tu servicio. Déjala actuar. Pregúntate, ¿cómo estás hablando contigo mismo? Cuando hablas contigo mismo internamente, ¿cómo hablas? ¿Qué tipo de conversaciones tienes? ¿En qué tipo de conversaciones participas fuera cuando hablas con otros? ¿Cuáles son los temas? La ruina, la política, sinvergüenzas, todos ladrones. ¿A qué temas te gusta darles vueltas? ¡Ay, qué mal está el mundo! Es que fíjate lo que le ha pasado a esta pobre chica. ¿A qué temas le das vueltas? Si tu cuerpo físico metaboliza lo que tú comes, que si comes mal pues te enfermas, si comes veneno te mueres, ¿verdad? El cuerpo físico, eso lo tenemos claro, que lo que comamos lo metabolizamos. ¿Por qué crees entonces que tu cuerpo energético no le afecta la energía con la cual le alimentas? A tu cuerpo energético le afecta igual. Somos espíritus viviendo una experiencia física. Si decides vivir al margen de tu espíritu, eso es el libre albedrío, tú decides vivir al margen de tu espíritu, pues serás un espíritu dormido que está conectado a un cuerpo, algo parecido a lo que se veía en aquella película Matrix, ¿recordáis? Allí todos los cuerpos conectados, ¿verdad? El espíritu solo puede conectar contigo si tú le dejas. Ya por ir concluyendo, os digo esto, el espíritu solo puede conectar contigo si tú le dejas. Es como un contacto de WhatsApp o un contacto en una red social. Si lo bloqueas, bloqueado. Ya no da igual lo que hagas, no te llega nada. No te llega nada. ¿Por qué bloqueas a tu espíritu? Para lograr tus deseos no debes de esperar a que el deseo se alinee contigo. No debes de esperar a que las cosas, digamos, sucedan para que se alineen contigo. Tienes que empezar tú a alinearte con tu deseo, para que el espíritu que habita en ti se ponga en contacto con el espíritu y haga la configuración necesaria a nivel energético para que tu deseo empiece a acercarse y a materializarse. Recuerda que las energías no están separadas, solo tienen diferentes velocidades y vibraciones. Van más rápidas, más despacio, vibran de esta manera, vibran de aquella. Por concluir, para que lo quedéis en mente, ¿quieres que el mundo sea mejor? Conecta con el espíritu que habita en ti. ¿Quieres que la gente que te rodea te trate mejor? Conecta con el espíritu que habita en ti. ¿Quieres que tu vida sea mejor? Conecta con el espíritu que habita en ti. Muchas gracias por su tiempo y aunque aquí no se lleva mucho decirlo, pero me gusta decirlo. Que Dios los bendiga. Muchas gracias.